Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer». Jesús les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a los discípulos para que ellos los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso. Aquí estamos viendo el amor y la misericordia de Dios para con nosotros, es decir, Mará Ojina Peñán de Yara. Pero no se centra simplemente en esta característica y elemento esencial de lo que es la esencia de Dios, que es la misericordia, el amor, la justicia en realidad. Queridos hermanos, aquí se centra en nosotros. El Señor le está enseñando, lleva, pero nosotros acabamos de celebrar la fiesta de Navidad y también aquí el domingo pasado que celebramos la fiesta de la Epifanía, Misión de Peña de Yarajina. Pero aquí, cuando nos está enseñando lo que Jesús hace en su misericordia, en su amor, Dios que llega, nos quiere dar a entender ya en cámara rápida, ¿verdad?, cuál es el objetivo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Los gestos. Y en esta gran misericordia su preocupación. Este es un lugar desierto, ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan para comprar algo para comer, que se alimenten. A que vea, aquí no es simplemente el comer, sino que aquí el evangelista, dentro de su reflexión teológica, nos está hablando, va ebañandejina la yacarúa, va ewi pañandeña ñemombaretejina. ¿Con qué nosotros, queridos hermanos, nos estamos alimentando? Y entonces, hoy como siempre, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada. Jesús, despídele, y sin embargo, el Señor nos dice, ¿saben qué? No, denles ustedes de comer. Esta es la palabra clave, como les estaba diciendo. Aquí el accionar de Cristo es llamarnos a nosotros la atención para que nosotros nos preocupemos y que nosotros hagamos ahora esa función tan importante de entregarnos, de ser generosos. Ñandela ñamongaruana, la ñandera pisacuera, denle ustedes de comer. Y comienza el shi'ó de primera por todas partes, porque nos quita de nuestro confort, porque nosotros no estamos con esos valores, con esos preceptos de Dios en nuestra vida. Entonces, da yarecoy. Baela pereco, ya es a mí. Y bueno, aquí tenemos apenas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Justamente, queridos hermanos, el número 5 en la cabalística numérica bíblica quiere decir generosidad. Generoso, el que se entrega, el que se da, el que mira,
el que se da cuenta de la realidad. El generoso es eso, queridos hermanos. Algunos están dormidos y con los ojos cerrados, nos enduindos echai alleva. ¿Por qué? Y porque es egoísta. Muchos te hablan de maravillas, hemos cumplido, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, etc. Pero son egoístas porque quiere decir que ando corriendo, oindo echai, por el egoísta no quiere lo ver. O motila esa nos endui, o parispe, o otro lado, por no que nos endú. Es lo que se dice y lo que se necesita, lo que el pueblo está clamando. Nos endui, ando echai. Y eso es lo que nos pasa siempre. Cada familia que uno encuentra, ¿verdad? El papá que hoy embotado y la mamá que hoy embotado y que nos endui, que nos echai. Y ahí está su hijo, ¿verdad? Abandonado. Y claro que después entonces vamos a caer en los vicios, en la droga, en la caña, en cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque nañas endui, anda ya echai. Y entonces él les exige, vayan, vean, ¿qué es lo que tienen ustedes? La perecuana y la beyubenechi, oye amigo, porque vamos a volver a recordar eso que decía Miquea, si tú, Belén de Éfrata, no eres la más pequeña, ni la eñemominita, y vos tenés tantas cualidades y riquezas, el problema es que tenés que abrir los ojos para poder tomar decisiones importantes en tu vida cristiana. Y entonces, por fin, ahí le traen esos 5 panes y 2 pescados, generosidad, y 2 pescados, comunidad, es decir, lo que nosotros, lo poco que tenemos que ponerlo, ser generosos y ponerlo en el número 2, que 2 quiere decir comunidad, ñamoyana la comunidad. Jalañandeña, moino peñán de comunidad, evidentemente, queridos amigos, que todo se transformará. Y por eso después los hace sentar, etc. Jesús toma los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Esto también es importante. Quiere decir que nuestras riquezas personales, levantar los ojos al cielo quiere decir, sino que pero esto tiene que estar al servicio de la comunidad, de los demás. Y entonces pronunció la bendición. Solo así podemos pronunciar la bendición, levantando los ojos al cielo. No vamos a cambiar nada si no levantamos los ojos al cielo. No vamos a multiplicar el bien, no vamos a multiplicar nada, queridos hermanos, a favor de nuestra comunidad si no levantamos los ojos al cielo. Jesús mismo levanta los ojos al cielo. Y entonces parte los panes y los va entregando a sus discípulos para que ellos lo distribuyeran. Otro elemento fundamental. El milagro lo hace Dios, pero necesita de nosotros. Que pongamos lo poco. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Y entonces aquí está el milagro. Aquí termina diciendo que los que comieron eran más de 5.000 hombres. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros. Darnos cuenta, levantar los ojos al cielo, ser generosos. Y sobre todo eso nos ayudará a tener una linda familia, tener una linda comunidad, una linda parroquia, una linda nación. Que así sea. Que así sea.